Cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Junio. Arrancamos el cafecito con una grata sorpresa. Está con nosotros. Se vino a este boliche el señor Juan Carlos Junio. ¿Qué hace, Juan Carlos? Muy bien. ¿Cómo ¿qué estás? tal? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. No, al contrario, siempre es un gran gusto. Teníamos un debate. En realidad no era debate, estamos bastante de acuerdo. Bueno, de eso se trata, de debates. Sí. No, pero estamos bastante de acuerdo. ¿Ah, sí? Que el que llega a la casa tiene que abrir la puerta con el codo, de la cantidad de cosas para compartir que A los codazos. trae. Yo No, si es por codazo, por si es la por- bolsa de masitas que... Yo sin embargo pensaba que acá me iban a esperar con una reserva San Estuviste Juan, bien, con copa caliente, como a mí me Estuviste gusta, bien. pero bueno. Estuviste Se la bien. debo, se la Estamos a debo. mano. Como dijo Estamos a aquel mano. sabio, te la debo. No te pregunta Pablo ahora qué vas a tomar porque eso implicaría que te lo ofrezca, Claro, que te tenga que dé. ir a buscarlo. Así es, el dueño de casa debiera invitar. Bueno, a ver, una primera reflexión, Juan Carlos. Hoy hubo una reunión en la Cámara de Gremios Industriales, en la CECIRA. Confederación de Gremios Industriales, CECIRA. Allí estuvieron, además de todos los gremios industriales, más de 30. 36. Estuvieron también los gobernadores que no fueron al Pacto de Mayo. Con una excepción, Zamora, que siempre estaba en la duda, que más bien parece haber ido por temor a represalias. Bueno, no importa, es otra discusión interesante también. Pero estaba Silioto de La Pampa, Melela de Tierra del Fuego, por supuesto Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Quintela de La Rioja. Y Quintela de La Rioja. Y decíamos, bueno, apareció una suerte de, no sé si de contraacto, pero una reunión de gente que evidentemente puso un límite respecto de la escena del 9 de julio en Tucumán, alrededor de un sector muy castigado como es la actividad industrial, y da la sensación que son reuniones de política necesarias para mostrar que del otro lado hay algo. No sé si coincidís o no. Y sí, en realidad uno hubiera deseado, vos creo que me lo preguntabas el otro día, sí. Lo del contraacto, ¿no? Francamente creo que la vida demuestra que no había condiciones o no hubo una iniciativa, ni hubo tiempo, en fin, lo desconozco. Pero sí es cierto que este evento que vos decís muestra una voluntad de ir armando un polo, de juntarse. Porque es cierto que Milei convocó a 19 gobernadores, pero también es cierto que esos 5 representan a 20 millones de ciudadanos, porque está la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, no es 19 y 5, sino que es una cosa muy distinta. Si no, sería lo mismo ganar o perder la provincia de Buenos Aires que Tierra del Fuego, más allá de que los queremos y los respetamos a los fueguinos, pero son 240.000, en el otro son 16 millones. Pero desde el punto de vista político coincido que todo lo que coadyuve a ir armando un polo de oposición, un polo de carácter progresista con los distintos afluentes que se puedan ir articulando, creo que es valioso, porque no es que un día de repente se va a armar el polo, se va a armar la coordinadora, se va a armar la fuerza política opositora automáticamente en un día que haya un gran relámpago, sino que eso se tiene que ir construyendo. No es combustión espontánea. No, por eso son importantes estas... y además es un núcleo duro que ha resistido, porque la presión es brutal del gobierno con el látigo del presupuesto. Así como nosotros, por lo menos a mí me molesta que varios hayan cedido, también es cierto que los colocan en una situación crítica porque los enfrentan a una situación de imposibilidad de pagar los sueldos y de una situación política compleja. Por lo tanto, los que resistieron y se bancan las consecuencias de todo tipo, bueno, creo que es un polo valioso. Bien. ¿Qué viene primero? ¿Es la acción sindical en la calle en rechazo de una política determinada, pero el sindicalismo te dice, no, pero primero tiene que estar la política
para darle una conducción, para darle un sentido a lo que hagamos en la calle. La política dice, pero no están dadas las cosas. Mirá la no reacción que tiene buena parte de la sociedad frente a lo que pasa. Y la sociedad probablemente está diciendo, basta de mirarme a mí, porque a mí me vienen cagando de hace mucho tiempo. Tomamos una decisión, bueno, la sociedad toma decisiones, pero yo tengo que ir a laburar a la mañana, vuelvo a la noche, quiero estar con los pibes, ¿no? ¿Cuál es el primer movimiento en ese sentido? O eventualmente hay que esperar y el riesgo siempre es el mayor deterioro todavía de cosas que después cuesta mucho tiempo recuperar. De lo que estoy seguro que no hay que hacer es esperar. Ahora, después no hay un manual ni una lógica ni leyes de la política que establezcan que primero es el sindicalismo, segundo es los movimientos sociales. No, eso está mal. Primero tienen que ser las fuerzas políticas, que debieran ser algo así como el ariete, la vanguardia. No mencioné los movimientos sociales porque me da la sensación que son los que menos especulan, pero no en un mal sentido. Sí. Son los que menos cálculo hacen porque tienen una urgencia y una representación del que... Pero quizás eso es lo que explica, desde el punto de vista cronológico, que es lo que vos planteás, que el movimiento sindical fue el primero que salió. Quizá no sea toda la explicación, porque el complemento de la explicación es que las fuerzas políticas están en un momento de debilidad son los primeros afectados por la derrota de octubre. Las fuerzas políticas que articularon una alternativa política derrotada. Pero volviendo a lo cronológico, bueno, el movimiento sindical primero porque se veía ante una amenaza inminente, terrible, gravísima de sobrevivencia, no solo de sus representados, que son los trabajadores, sino del poder sindical como tal, del sindicalismo como tal, que por otra parte el gobierno, no solo con respecto al sindicalismo, sino en general a los movimientos sociales, a los movimientos culturales y a los movimientos sindicales, se propone abiertamente la liquidación. Por lo tanto, eso no era una cuestión de mesa de arena, de análisis. En realidad el gobierno no lo logró. Lo que se proponía no era ir contra los gordos, contra la CTA, contra los independientes o contra los combativos. Se proponía la destrucción del movimiento sindical, la vuelta al siglo XIX. No lo logró. Entonces, creo que ante una amenaza tan grave, el movimiento sindical salió y tiene el mérito, ¿por qué no decirlo?, de que a los 45 días hizo un paro general y un acto. Más allá de que eso no cambia que los que tenemos una visión crítica sobre una gran parte de la conducción de la CGT, la sigamos sosteniendo. Pero creo que esa cuestión de avanzar primero antes que los partidos políticos es por esa amenaza que sufrió el movimiento sindical y los trabajadores, y a su vez porque la situación de las fuerzas políticas estaban debilitadas. Ahí vino ese reclamo que vos decís de los sindicalistas. Yo los escuché a muchos sindicalistas que legítimamente decían, bueno, ¿y las fuerzas políticas qué pasa? Sí. Y bueno, pasa que hay una situación de debilidad, de confusión, en fin, producto de la derrota. Tanto es así que algunos de esos, no los de Unión por la Patria, que se mantuvieron unidos, los 99, no los 102, pero sí los 99, muchos de esos votaron la ley base después, porque fueron amigables, ¿no es cierto? O sea que aquí los que debieran oponerse en defensa del sistema democrático, del movimiento sindical, en fin, de todo lo que se plantea este gobierno, una buena parte hace lo que dice la Villarroel. ¿Cómo es posible que si a los radicales de Loredo lo votaron para hacer oposición, votan la ley base? ¿Puedo aportar algo? Apelo a la condición de historiador y de militante de izquierda de Juan Carlos. Sin embargo, me parece que siempre el movimiento social, sindical, de alguna manera primerió. Digo, por ejemplo, el peronismo. El peronismo surge después de un movimiento del 17 de octubre que es social, sindical. O las tradiciones más de izquierda, socialistas, comunistas y otras hicieron cargo de cosas que estaban en la sociedad, ¿no? Entonces digo, en eso seguramente coincidimos. No está mal que sea el movimiento sindical, el movimiento social, por lo que vos decís, porque tiene una urgencia principal, la que empuje también, y que los partidos se pongan a esa altura y acompañen.
no tiene que ser mecánicamente así, no quiero que mi argumento sea mecánico, pero sí el tema social siempre me parece que determina las situaciones, después de cómo se procesa políticamente una lucha. Coincidimos que siempre es interesante historizar, ¿no? Pero bueno, nosotros andamos en eso, pero efectivamente el movimiento sindical argentino, ya desde principios de siglo, ni que hablar en el 45, que es quizás el nacimiento del movimiento político más importante del siglo XX o de la historia argentina. Ya venía eso desde la Semana Trágica, desde la Patagonia, una gran tradición, y por supuesto después los cordobazos y todo eso. Creo que había más conciencia política, ¿por qué no decirlo? Más conciencia de clase en la dirigencia sindical, y había una situación orgánica de los trabajadores y el movimiento obrero más potente por entonces. Durante el 45 era naciente, era la irrupción ya me refiero en términos cuantitativos, de un fenómeno social de crecimiento de la clase trabajadora enorme, producto de sustitución de importación, todo el preperonismo que emerge en el 45, y en cambio ahora lo que hay es un debilitamiento de la base sindical, de la base de afiliados, que precisamente nutre a todos los cuentapropistas, a los movimientos sociales, a esos millones y millones de trabajadores que en gran parte no tienen destino, porque precisamente no tienen defensa social ni defensa sindical. Quiero decir que tienen menos fuerza. Igualmente hay una recuperación importante de núcleos sindicales combativos importantes, por ejemplo la UOM. O sea, hay algunos sindicatos grandotes que han salido del plano de los gordos, los bancarios. O sea, que son dirigidos por sindicalistas que defienden consecuentemente los intereses de los trabajadores. Te quiero preguntar por Milei, por las últimas horas de Milei. Allí habló ante la Bolsa de Comercio en una actividad que se suele hacer anualmente y donde suelen ir los presidentes. Creo que no hay presidente o presidenta que no haya estado dando discursos frente a ese auditorio. Milei entendió que tenía que dar un auditorio técnico, una charla técnica. Tuvo alguna caracterización política, pero fue muy técnica. Otra vez con su idea de que el economista que mejor la ve es él, y que el resto de los economistas están en un momento de muchísima mediocridad, que no terminan de entender, y que él una y otra vez tiene que estar explicando qué es lo que está haciendo para que lo comprendan los mediocres, no así los que de mala leche le están queriendo poner palos en la rueda. En ese contexto, Milei dijo esto. Lo otro que hay que decir es que el modelo de puja distributiva es, digamos, si todo lo que dije antes los economistas es de brutos, bueno, esto es muchísimo más bruto. Es decir, hablar de la puja distributiva es casi como la exaltación suprema de ser un bruto. Porque decir que el precio es un markup sobre los costos implica que no se enteraron que apareció un hombre en 1871 llamado Menger y creó la teoría subjetiva del valor. Es decir, ustedes estarían ahí determinando los precios por los costos. Es decir, al menos Guillermo Moreno cuando lo dice, por lo menos lo dice en la cara. No tiene pretensión de mostrarse como un iluminado. Bueno, Javier Milei, mezclando esto que les decía, ¿no? La evocación de un economista, etcétera, etcétera, de la historia del mil no sé cuánto, frente a la discusión sobre la puja distributiva y su teoría de los precios, su teoría de la inflación, en definitiva las razones de la inflación que justifican su plan económico. Pese a esta escena, escuchás a este presidente, ¿cómo haces para no naturalizarlo? ¿Cómo lo pones en su lugar, digamos? No hay como ponerlo en su lugar. Son esos volteretas de la historia que colocan a personajes y que manejan irracionalismos, que se sienten desde una megalomanía fenomenal, que se sienten iluminados, que dicen que todos los demás son brutos. Él reivindica a economistas que son perimidos, que ya nadie los conoce, que el capitalismo los abandonó, que nunca llegaron a remontar vuelo como teóricos y doctrinarios del capitalismo. El capitalismo los dejó al margen. Claro, lógico, porque son corrientes marginales del capitalismo. Si nosotros tomamos lo triunfante que, por ejemplo, fue el fenómeno de la globalización,
que ahora está en un proceso de caída y de extinción frente al avance de los proteccionismos y nacionalismos, más allá de connotaciones políticas muy diversas, en realidad se respondieron a otro tipo de corrientes del denominado neoliberalismo económico, y ni que hablar las corrientes que nunca dejaron de existir relacionadas con el reformismo, con el marxismo, con el nacionalismo, pero no las corrientes austríacas, Mises, todos esos que él reivindica como si estuviera hablando de Napoleón, y nadie sabe quiénes son esos tipos, ni yo no digo ya la oposición de izquierda en el mundo, sino en las corrientes capitalistas. Por otra parte, ese estilo de descalificar, que son todos burros, lo único que hace es descalificarlo a él, pero eso es como todo. También dijo que los diputados unidos de ratas, que va a mear a los gobernadores, que son todos unos burros. Bueno, eso es el estilo de él. Lo paradójico es que una parte de la sociedad todavía tiene expectativas en un personaje como este. No, pero en función de todo eso va tomando decisiones cotidianamente que marcan el pulso económico de la Argentina. Sí, efectivamente. No las que quisiera, porque hubo grandes manifestaciones. No nos vamos acá a casar entre nosotros en el zoológico sobre toda la resistencia y la reacción popular que hubo en estos 6 meses. Sin embargo, tiene la legitimidad de origen por el voto de una parte de la ciudadanía. Claro que no hay que olvidar que otra parte de la ciudadanía no lo votó y está en contra, porque si no siempre mencionamos a los que lo votaron, que es la mitad, y la otra mitad nos cuesta mencionarla, que es el otro 50%. Pero lo cierto es que tiene una legitimidad y la usa con gran determinación. Sí, a ver, en última instancia te estoy preguntando el peso político que tiene que sea presidente alguien que está pensando en esto, en tratar de explicarle en un término muy complejo a toda la ciudadanía, o vaya uno a saber a quién es su interlocutor, que él lo entiende y el resto no entiende nada. Pero en el medio dice lo siguiente: está muy preocupado y está pensando qué es lo que va a hacer cuando deje de ser presidente, vinculado a esto que él dice ahora como presidente. Y aun cuando la tecnología me pudiera resolver esa situación, también tengo otro problema, que es, la indivisibilidad, porque puede ser que yo sí quiera comprar pan, puede que el panadero quiera charlas de economía, pero el problema es que cuántos kilos de pan me va a dar. No necesito y no quiero tampoco tantos kilos de pan. Asumo que van a estar un poquito más caras mis conferencias, en especial después de que hayamos sacado adelante la Argentina. En ese sentido, aparte saben que estoy comprometido fuertemente con eso porque renuncié a mi jubilación de privilegio. Así que más vale que haga las cosas bien, porque si no después me va a ir mal en el postpresidencia. Viene de algo, ¿a qué viene lo del pan? Estaba tratando de explicar cuál es el sentido del dinero. Y que en un primer momento la gente intercambiaba los bienes que producía, pero tenía un problema: ¿cuánto vale mi charla de economía y cuántos kilos de pan quiero? Dice, bueno, ojalá que valga mucho, porque yo voy a tener que laburar de esto toda mi... Y entonces empieza a explicar que efectivamente él va, y lo ha dicho varias veces, que él tenía expectativa de vivir de sus charlas y que sus charlas sean lo más caras posibles. Nadie aplaudió en ese momento. Había un silencio de vergüenza ajena. Yo creo que la verdad no logró explicarse. Y mucho menos me preocupa cuando habla de la escuela austríaca. Nadie le entiende un carajo, como vos decís. Sí me preocupa cuando penetró lo de la casta, por ejemplo. Sí me preocupa cuando cabalga sobre la desilusión de una gran parte de la sociedad sobre los gobiernos anteriores, entre ellos una parte del nuestro. Eso sí es preocupante. Y todo ese griterío y la descalificación también tiene que ver, busca una narrativa que se corresponda con la desilusión y la disconformidad y con cierto estado de bronca que, como toda bronca, no es muy racional ni muy lógica, es bronca. Allí sí puede ser un tipo más peligroso en términos de batalla cultural. Ahora, cuando habla de la escuela austríaca o de esto del pan que nadie le entiende, la verdad no me preocupa. Casi lo contrario. Pero está claro que nadie lo entiende. Da la sensación que es que lo que se valora es la efusividad con la que dice lo que dice, canalizando una bronca que evidentemente está entre nosotros, y su capacidad de convencernos de que en realidad el tipo sí sabe más que todo el mundo y que con ese mesianismo y ese lugar en el pedestal va a conducir a la Argentina a mejor destino.
Este es el vector o el factor político que a mí no deja de sorprenderme, y no sé si ya hay que naturalizarlo y pasar a otra cosa o seguir haciendo hincapié. Creo que Gaby permanentemente es la que más a flor de piel está con estas cosas y no termina de naturalizarlas y de normalizarlas. No, naturalizarlas no hay que naturalizarlas. Francamente sería una suerte de deslizarnos a la aceptación por cansancio ante la irracionalidad, ante la ultraderechización, ante la descalificación del otro, ante la misoginia. Entonces, como nos cansamos de tanta brutalidad y de tanto exceso, entonces lo vamos a naturalizar. Creo que nosotros tenemos que tener una actitud permanente de rechazo y, por qué no decir, de rebeldía. Yo creo que efectivamente él tiene una pulsión que le resultó. La historia fue a su encuentro, producto de muchas cosas que ya dijimos muchos, y entonces contacta con esa sensación de desilusión y de bronca. Pero ojo, tampoco nosotros podemos creer que la vida concreta del pueblo, de la ciudadanía, de los jubilados que ganan un 30% menos, de todos los asalariados, de los que ganan 300, 400 lucas, los que ganan 5 millones, de todos estos tarifazos brutales que la gente le aplasta los ingresos, que toda la cultura que le está destruyendo los valores y las organizaciones institucionales de la cultura, y así podríamos seguir, todo eso va a quedar congelado. La historia queda congelado después de que pegó el primer grito irracional Milei. No hay tal cosa. O sea, eso va a ir hacia un encuentro también. Todo ese deterioro va a ir hacia un encuentro. Eso inevitablemente creo que va a coagular y se va a transformar en acontecimientos políticos. Es cierto que la derecha encontró este personaje y logró que la bronca se traslade al voto, que eso es una operación compleja, bastante compleja, pero lo está logrando en muchos países del mundo. Una cosa es la bronca, pero la gente con bronca, muchos seguían votando al peronismo o al radicalismo o al comunismo. En cambio ahora se lograron, mediante la manipulación y qué sé yo, la red, en fin, todo eso que un poco a todos nos supera, por lo menos a mí, asociar esa bronca al acto en sí del voto, que es un momento de la política, pero que genera la posibilidad de acceder al gobierno. En fin, yo lo que quiero significar es que así como debemos ponderar todo el plafón que puede lograr este presidente, porque después el gobierno es inexistente, el gobierno es un mamarracho que es la más grande negación de la gestión gubernamental que conozco, pero también reconozco que sí, el presidente tiene un plafón. Pero eso no quiere decir que la sociedad, que el pueblo, que los factores sociales, culturales, no vayan acumulando una situación que en cualquier momento se va a expresar. Ahora se habla de una marcha federal universitaria de la educación. Se habla, no, lo están anunciando, no es que se habla, lo están anunciando. Para después de las vacaciones. Sí, para después de las vacaciones. Ese puede ser un gran catalizador, ¿no es cierto? Como lo fue hace unos meses la lucha de la cultura. En fin, y ni que hablar los paros del movimiento sindical. Yo creo que el escenario está totalmente abierto. No hay que dejarse llevar por esta ceremonia lujuriosa de la madrugada tucumana. No cerramos, Juan Carlos, gracias como siempre por venir, pero cerramos, si les parece, como abrimos, porque estaba viendo que Asindar entra en paro por tiempo indeterminado a partir de hoy. Una empresa dentro de las industriales de las más castigadas en su actividad, por ende sus laburantes, entra por tiempo indeterminado a un paro, y veremos cómo sigue la situación en esta sumatoria de cosas, pero no hay un acontecimiento en el futuro. Claro. Que estemos viendo como antes se veía uno de los paros de la CGT, una marcha por el 1 de mayo o el 24 de marzo o aquella marcha universitaria. No hay no está en el horizonte eso. Es muy difícil. Los acontecimientos históricos a veces se preanuncian, ¿no es cierto? Se preanuncia. Hay una cantidad de antecedentes y de hecho que van anunciando una cosa, pero muchas veces no ocurre eso. No ocurre eso. El 14 de octubre del 45, Perón le decía en una carta: negrita, vamos no de acá.
Evita no. Dice Evita, Cristina. Dice Cristina. Y el cordobazo 15 días antes era impensable, y así podríamos seguir. Así que nunca se sabe por dónde se espianta la liebre, pero cosa de optimistas históricos. No, tomo el sentido. Vino que Cristina en la charla con Pedro Rosenblatt dice, ¿qué le va a escribir? Si sabe que está detenido, lo están deteniendo los milicos, obvio que le leían las cartas. Eso dijo, no sabía. Claro, dice, no sabía. Sí. Obvio que Perón sabía, le iban las cartas. Yo que la quiero tanto a Cristina no me convence lo que vos decís. 5:50, gracias Juan Carlos. Somos Radio. AM530. En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. 530. Construimos comunidades.